Mientras en el país se está exigiendo que en el Congreso de la República se pueda debatir todo lo relacionado a cómo luchar contra el crimen organizado, por ejemplo, derogar esta ley, la 32-108, que tiene que ver con precisamente las organizaciones criminales y que según algunos especialistas ha terminado por empoderar al crimen, lamentablemente, parece que en el Parlamento están más preocupados por ejercer cierto control con relación al sistema de justicia. Vamos a analizarlo aquí en Las Cosas Como Son. Soy Jorge Rodríguez, te acompaño en esta edición del programa y está con nosotros el doctor Aldo Vázquez. Él es integrante, como ya todos sabemos, de la Junta Nacional de Justicia y su caso ha llamado la atención porque recordemos que tanto él como la doctora Inés Tello fueron inhabilitados de ejercer toda función política por 10 años, precisamente por este Congreso. Luego el Poder Judicial le terminó jalando las orejas a esa decisión del Parlamento. Doctor Vázquez, bienvenido. ¿Cómo está? Encantado de saludarlo, señor Rodríguez, y un gusto también saludar a toda su teleaudiencia. Hace algunos instantes, precisamente en el Pleno, se han rechazado ciertas modificaciones al Código Procesal Constitucional. Sería bueno entender, porque de repente mucha gente no comprende la importancia de esta suerte de garrotazo, ¿no?, que le quería tirar el Parlamento al sistema de justicia. Sí, esto es gravísimo, ¿no? Como usted bien ha recordado, el Congreso de la República, de un modo irregular, de un modo ilegal, tal como lo ha establecido el Poder Judicial, nos inhabilitó a la doctora Tello y a mí, ¿no? Echando manos de votos de miembros de la Comisión Permanente, que de acuerdo con el artículo 100 de la Constitución no podían votar ya en el Pleno. Hablamos del señor Luna y el señor Gerí, así ¿correcto? Es, efectivamente, ¿no? Quebrando un principio de igualdad elemental, ¿no? Se nos discriminó a la doctora Tello y a mí porque la imputación era exactamente la misma para todos, sin embargo solamente se nos inhabilita a 2 de los miembros. En fin, hay una larga serie de violaciones de nuestros derechos fundamentales y entonces el Poder Judicial nos amparó y ya sentenció. Es verdad que es una sentencia que está apelada ante la Corte Suprema, pero ya hay una sentencia a nuestro favor. Y algo importante, ¿sí?, doctor Vázquez, en esta sentencia del Poder Judicial se habla efectivamente de irregularidades en la inhabilitación. Lo dice el Poder Judicial. Así es, y señalando con toda nitidez cuáles son las vulneraciones que se han producido respecto de nuestros derechos fundamentales, ¿no? En esencia, se trató pues de una inhabilitación por nuestro criterio respecto de la interpretación del rango de edad de los miembros de la Junta, que es un tema del autogobierno de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Discrepan ellos de nuestro punto de vista, entonces nos inhabilitan, ¿no? Lo cual es un absurdo, porque a los jueces, a los fiscales, pero también a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, que tenemos la misma condición de los jueces supremos, no se nos puede sancionar por nuestro criterio funcional. Nuestras decisiones pueden ser, por supuesto, cuestionadas, pero en la vía que corresponde, ¿no? Ante el Poder Judicial, por ejemplo, pero no por una sanción política. Pero bueno, correcto. En ese contexto en el que estamos amparados por el Poder Judicial, entonces el Congreso dice, vamos a plantear una demanda competencial, que es un proceso establecido en la Constitución, para que el Tribunal Constitucional diga que el Poder Judicial no puede intervenir cuando nosotros tomamos una decisión. Claro, es decir, para entendernos y para que el público nos entienda, una demanda competencial la resuelve el Tribunal Constitucional. En pocas palabras, se trata de definir si tal o cual organismo tiene facultades para intervenir en tal o cual tema. Así es, lo ha dicho usted, en pocas palabras. Lo ha dicho usted muy bien, ¿no? Entonces, lo que el Congreso pretende es que el Tribunal Constitucional diga que el Poder Judicial no puede intervenir cuando se trata de decisiones del Congreso. Es decir, todos los peruanos podemos estar salvaguardados frente a la vulneración de nuestros derechos fundamentales, pero si es el Congreso el que viola nuestros derechos fundamentales, el Poder Judicial no puede intervenir. Esa es la pretensión del Congreso en esta demanda competencial. Entonces, pero claro, quiere que lo digan, además, para que, dicho eso, si es que el TC se pronunciara en ese sentido, se declare la nulidad del amparo que nos protege a nosotros. Claro, esta posición del Congreso, en pocas palabras, tendría nombre propio, ¿no? Pero Vázquez y Tello. Señor Rodríguez, 2 nombres propios. Señor Rodríguez, no hay sino que ver los twitters del presidente de la Comisión de Constitución del Congreso. Lo dice de modo expreso, sin ningún pudor, porque ya en el Perú hemos perdido incluso el pudor. Es decir, lo dice expresamente. Esto es para que jueces, no sé, violadores de la Constitución y la ley, no amparen al señor Aldo Vázquez y a la señora Inés Tello. Lo dicen abiertamente, ¿no? Ahora,
todos sabemos, cualquier estudiante de Derecho sabe que las leyes se dan por la naturaleza de las cosas y no por razones personales. Aquí la ley, esta es una ley con nombre propio y desgraciadamente ha sido aprobada hoy en primera votación en el Congreso de la República, ¿no? Claro que tienen que pasar por una segunda votación que se producirá de aquí a una semana, pero lo que nosotros hemos planteado, yo he presentado esta mañana un escrito pidiéndole al Tribunal Constitucional que se pronuncie, porque esta ley que se ha aprobado ahora lo que busca es inclinar la cancha, para hablar en términos futbolísticos, ¿no?, a favor del Congreso de la República. El Congreso es parte en este proceso competencial. Exacto. El Congreso ha demandado al Poder Judicial, diciéndole, tu Poder Judicial no puedes intervenir, pero el Congreso, haciendo abuso del derecho, aprueba una ley donde modifica las reglas de juego. Es como si en un partido de fútbol, pues uno de los equipos pudiera modificar las reglas en el minuto 80 del partido, modifica las reglas de tal manera que pueda ganar ese partido. Exactamente. Y entonces, o inclina la cancha, ¿no? Ha inclinado la cancha porque... para que todo sea a su favor. Así es decir, con el Código Procesal Constitucional, en los términos en que está redactado hoy, se requieren 5 de 7 votos para aprobar la demanda del Congreso de la República. Lo que han hecho hoy es cambiar esa regla sobre la marcha, ¿no?, para que ya no sean 5, sino solamente sean 4. Bajan la valla. Bajan la valla en la expectativa de que ahora que con 4 sí lo van a conseguir. Como hayan pasado 3 meses desde la vista de la causa es cuando se producen los informes orales, cuando los magistrados pueden preguntar a las partes, ¿no? Han pasado 3 meses y no ha habido pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Entonces, bueno, muchos sospechan o sospechamos que no habían los votos suficientes para la pretensión del Congreso. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Creen que son muy ingeniosos. Bajamos la valla y así ganamos de todas maneras. Bueno, lo mismo hicieron, ya lo hemos recordado, cuando no tuvieron los votos para inhabilitarnos a la doctora Tello y a mí, y tuvieron que convocar a 2 miembros de la Comisión Permanente, impedidos, de acuerdo con el artículo 100, de votar, para que votaran. Y con eso lograron 67 votos, pero olvidaron que si podían votar todos aquellos que no habían votado en la Comisión Permanente, entonces el universo era mayor, ya no necesitaban 67 sino 70 votos. Pero en fin, esto es muy lamentable, pero sobre todo porque, más allá de la afectación personal a la doctora Tello o a mí, que nosotros terminamos nuestro mandato el 6 de enero, es decir, faltan 2 meses y fracción para que termine nuestro periodo constitucional. Claro, pero uno se pone a pensar... Es un arma poderosísima. Doctor, que viene para después, ¿no? Así es. ¿De qué manera el Congreso de la República lamentablemente va a terminar por ejercer una suerte de control ante los organismos de justicia sin obstáculo alguno? Con este tipo de modificaciones a medida de los intereses de la mayoría parlamentaria, por supuesto, es decir, aquello que hoy se utiliza contra nosotros, por supuesto que se va a utilizar y con mucho más contundencia contra jueces supremos, contra fiscales supremos, incluso contra miembros, contra magistrados del Tribunal Constitucional u otros altos cargos públicos. Porque en nuestro caso, si lo logran, será un triunfo pírrico, porque ya nuestro mandato está a puertas de culminar. Pero claro, respecto de otros altos funcionarios del Estado, podrá aplicarse exactamente esta misma regla. Por eso, la importancia de no callar, de que estas cosas no ocurran con nuestro silencio. Ahora, doctor Vázquez, pero vamos a la otra cara de la moneda también. Hace poco, la Junta Nacional de Justicia, de una u otra manera, terminó por legitimar el nombramiento de Elizabeth Peralta como fiscal superior de lavado de activos. Dijo que, bueno, en la entrevista todo había sido correcto, que su hoja de vida era limpia. Y esto sucedió, al menos el documento fue ya firmado, después de que se supo su cercanía con Andrés Hurtado, incluso después de la intervención del Ministerio Público en la vivienda de Elizabeth Peralta. Y allí se encontraron, ya todos lo sabemos, audios que demostrarían ciertos manejos, por ejemplo, al momento del nombramiento de fiscales. Entonces, eso preocupa. Señor Rodríguez, yo le agradezco enormemente la pregunta porque me permite desmentir una afirmación falsa. Ajá. ¿No? ¿Por qué? Es decir, y lo lamento además porque el diario La República es un medio al que yo respeto muchísimo, pero el periodista que suscribe esa nota falta clamorosamente a la verdad. ¿Y por qué? Porque dice que se emitió una resolución o que se tomó un acuerdo el 28 de septiembre de este año. Y no es así. Esto ocurrió el 28 de septiembre de 2023.
es decir, cuando no se tenía ninguna información en relación a lo que hoy se conoce, ¿no? Entonces, me libera además comentario el simplemente señalar las fechas. El acuerdo que adoptó la Junta en su momento es del 28 de septiembre de 2023, hace más de un año, cuando no había absolutamente ninguna información en relación a esta señora fiscal. Los elementos que tenía en ese momento la Junta Nacional de Justicia no permitían pues establecer un procedimiento de revisión especial porque no habían indicios de que hubiese ocurrido un hecho irregular, ¿no? Evidentemente la situación es muy distinta ahora, pero no se nos puede achacar a nosotros una decisión adoptada cuando no había ninguna información de ese tipo. Para que quede claro, doctor Vázquez, en ese momento no tenía conocimiento la Junta Nacional de Justicia de los cuestionamientos con relación a Elizabeth Peralta. En absoluto, como no los tenía usted, como no los tenía el periodista que suscribe esa nota que incurre en una falsedad clamorosa, ¿no? Pero ahora, ya conociendo todo este escenario que ya todos conocemos, su vinculación con Andrés Hurtado, las acusaciones en su contra, ¿se le puede abrir algún tipo de proceso? ¿Se puede tomar una medida desde la Junta Nacional de Justicia? A ver, lo que ocurre es lo siguiente, que la Junta Nacional de Justicia tiene, y es muy importante aclararlo, porque a veces la ciudadanía supone que nosotros intervenimos en todos los casos vinculados a jueces y fiscales. Nosotros iniciamos investigaciones primariamente respecto de jueces y fiscales supremos, no de jueces y fiscales de inferior jerarquía. Solo lo hacemos por excepción respecto de jueces y fiscales de menor jerarquía, porque para eso existen las autoridades nacionales de control, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público. Cuando estas autoridades nacionales de control despliegan sus investigaciones, cuando éstas culminan, si ellos consideran que el magistrado debe ser destituido, ahí se lo piden a la Junta Nacional de Justicia y es solo en esa fase, en esa última fase, donde interviene la Junta Nacional de Justicia. En el caso que usted menciona, entiendo yo que hay en marcha una investigación e incluso creo que ya se ha producido la suspensión de la fiscal, ¿no? Mientras continúan las investigaciones en el ámbito de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. Eso es lo que corresponde. La Junta lo que hace en esos casos es pedir constantemente información para estar seguros de que efectivamente las autoridades nacionales de control están ejerciendo su competencia de acuerdo a ley. Podemos entender entonces que si se hubieran conocido los antecedentes de la doctora Peralta, la Junta Nacional de Justicia, bueno, no terminaría por avalar su presencia en el cargo. En ningún caso, eso no sucedió en ningún caso. A nosotros, pues nuestros detractores buscan desesperadamente por eso se lo pregunto. No, claro. y se lo agradezco porque me permite aclarar precisamente el punto. Hace unos minutos la Junta ha publicado justamente un fake, estas notas desmintiendo el hecho, porque yo quiero creer que se trata pues de un error, de una percepción equivocada, de una falta de diligencia periodística. Pero llama la atención que en estas circunstancias en que la Junta está sometida bajo ataque graneado, ¿no?, de poderes pues ilegítimos, pues salga una nota con un dato absolutamente falso. Muy bien. Es importante su aclaración, doctor Vázquez. Retornemos a su caso, por favor. Sí. Usted ha señalado que no va a asistir a la audiencia, a pesar de que el Tribunal Constitucional, en todo caso, le ha dado la oportunidad ahora de participar de una u otra manera como tercero, ¿correcto? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué ha tomado esta decisión? Sí, y le agradezco también muchísimo la pregunta. Lo que ocurre es que yo pedí desde mayo, me parece, de este año, cuando se inició esa demanda competencial, yo pedí ser tercero. De tal manera, no puedo ser parte porque este es un debate entre entidades del Estado, ¿no? Yo pedí ser parte porque, claro, esa decisión entre esas partes puede afectar mis intereses, entonces pedí ser tercero. Un día antes, la tarde del día 9 de julio, se me notifica en mi domicilio comunicándome que se acepta mi condición de parte y consecuentemente puedo participar en la vista de la causa que se producía el 10 de julio. Como usted comprenderá,
con menos de 24 horas de anticipación, yo no podía preparar mi defensa, yo no podía preparar un informe oral, yo no podía convocar una defensa técnica, un abogado que me acompañara, y menos a más de 1000 kilómetros de distancia, porque yo resido en Lima y la audiencia se realizaba en Arequipa. Entonces, yo pedí ese mismo día, pedí que se reprogramara la vista de la causa para poder participar y para poder informar oralmente. Ese pedido fue declarado improcedente. Es decir, se dijo, no señor, si usted no está aquí, pues simplemente no pierde su oportunidad de participar. Lo cual me parece, lo digo con el mayor respeto y consideración por el Tribunal Constitucional, pero me pareció profundamente injusto, ¿no? Ahora, porque además un tribunal constitucional es esencialmente un tribunal de garantías de los derechos fundamentales. De hecho, el propio Tribunal Constitucional, cuando se creó en la Constitución de 1979, se le llamaba Tribunal de Garantías Constitucionales. De garantías constitucionales, ¿no? claro. Así es. Sin embargo, pero respeto la decisión. Pero lo que no puede ocurrir, me parece, no es razonable, es que 3 meses después y 6 días después de que la Comisión de Constitución aprueba esta propuesta, este dictamen de reforma del Código Procesal Constitucional, 6 días después, y cuando han transcurrido casi 3 meses de que se declaró improcedente mi pedido, haya habido un giro y ahora se diga, no, hay que convocarlo al señor Vázquez. Pero además se ha hecho sin revocar la decisión de improcedencia, es decir, en este momento hay una contradicción intrínseca. Por una parte se dijo que había una improcedencia y por otra parte se me convoca para una audiencia. Pero además de eso, no se ha declarado la nulidad de la vista de la causa. Y esto, claro, puede tener ribetes técnicos, pero se puede explicar. La vista de la causa es un momento esencial del proceso, donde se debate. En la vista de la causa se ha debatido sobre mis derechos fundamentales. Se han formulado preguntas al procurador del Poder Judicial sobre qué derechos fundamentales del señor Aldo Vázquez o de la señora Inés Tello han sido vulnerados. Y yo no he estado ahí para defenderme. Claro, para entendernos, para que nuestro público lo pueda entender. En un documento le dicen no, ¿correcto? Y recientemente le dicen sí, pero sin haber por lo menos tirado abajo el anterior documento en el que le decían no. Entonces ahora hay una contradicción. Y además la vista de la causa, porque los elementos y lo que se ha debatido en la vista de la causa sin mi participación puede ser útil para la toma de la decisión. Entonces, yo, por supuesto, que parto de la buena fe de los magistrados del Tribunal Constitucional, a los que respeto, tanto en lo personal como en lo institucional, pero sí expreso mi discrepancia con que de un modo inusual se convoque a una audiencia para que, si yo lo decido, acuda. Pero ha tenido, por supuesto, el buen juicio el Tribunal Constitucional de señalar que se convoca una audiencia para que se me escuche si lo solicito. Entonces, mi decisión ha sido no solicitar. No solicitarlo, correcto, pero sí he alcanzado mis argumentos jurídicos, constitucionales, técnicos, respecto de por qué esa demanda debería ser declarada improcedente, la demanda del Congreso contra el Poder Judicial, o en todo caso infundada. Y ahora, lo que usted señala en un comunicado también que ha sido firmado por su defensa legal, ¿correcto? Sí. Que se señala está empapándose de su caso de manera ad honorem, según se señala también en el comunicado. Usted pide de una u otra manera celeridad, ¿no? Un pronunciamiento ya mismo del Tribunal Constitucional. ¿Por qué es importante acelerar todo este proceso? Porque tenemos que muchas veces el Tribunal Constitucional, hemos encontrado que muchas decisiones son postergadas, pasa muchísimo tiempo antes de conocer una decisión que es fundamental. Sí, lo que ocurre es que la vista de la causa, esta fase nuclear, digamos, del proceso, se vio el 10 de julio. A partir de ese momento se podía votar desde el día siguiente. Sin embargo, hay un plazo de ley que se venció más o menos hacia mediados de agosto, ¿no? Y no hay razón para que no se vote aún esa causa. Estamos hablando de casi 3 meses. Así es, no hay razón para que no se vote. Además, la propia presidenta del Tribunal Constitucional lo había anunciado ya varias veces que se iba a votar esa causa. Incluso había anunciado que se iba a votar a mediados de septiembre, luego se dijo que se iba a votar a fines de septiembre, pero a fines de septiembre lo que se decide es otra cosa, ¿no? Lo que se decide es que es una ampliación, digamos, a partir de este señalamiento de audiencia. Algo más, el 1 de octubre
el propio Tribunal Constitucional incluso publicó una relación de 31 causas que ya habían sido votadas, entre las cuales estaba la de la Junta. Y yo no puedo creer que hayan votado. Me parece inverosímil, porque es insostenible que hayan votado y al mismo tiempo convoquen una audiencia, porque no tendría sentido alguno. Pero lo que llama poderosamente la atención es que por lo menos yo no he conocido hasta esta mañana, no he conocido que se haya rectificado ese comunicado. La verdad oficial, la verdad legal es que ya votaron, porque eso es lo que está en la página web del Tribunal Constitucional. Entonces, todas situaciones y lo reitero porque mi propósito no es en ningún caso pues la confrontación, ni mucho menos, sino es el respeto de la institucionalidad, de la propia institucionalidad del Tribunal Constitucional, que se ve manoseada cuando desde el Congreso de la República se pretende modificar sobre la marcha y en el marco de procesos que están en curso, las reglas de juego. Y ciertamente la institucionalidad de la Junta Nacional de Justicia, porque no es solamente la situación de la doctora Tello y la mía, sino que por supuesto que eso quiebra el quórum de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Y con eso se producen afectaciones a los procesos que involucran a otros ámbitos del sistema de justicia. Finalmente, doctor Vázquez, ¿espera todavía usted algo del Congreso de la República en una segunda votación, por ejemplo? ¿Espera usted algo? Mire, personalmente. Yo siempre he creído que, y lo he dicho muchas veces, que dentro del Congreso de la República hay sectores que actúan con madurez, con responsabilidad. De hecho, nunca lograron los votos para nuestra inhabilitación. Tuvieron que echar mano, reitero, a un recurso prohibido en la Constitución, que son los votos de miembros de la Comisión Permanente, que no podían votar. Pero yo confío mucho más en lo que pueda decidir el Tribunal Constitucional. Yo creo que el Tribunal Constitucional está hoy ante una responsabilidad trascendente, que no se agota en la circunstancia particular de la doctora Tello o de quien habla, sino que nos trasciende largamente. Nosotros, reitero, culmina nuestro mandato en poco más de 2 meses. Nos vamos a ir igual, en muy breve lapso. Lo que está en juego aquí es si el Congreso de la República puede o no atacar el sistema de justicia y remover con liberalidad a los magistrados de las más altas cortes del país. Y eso es preocupante realmente. Absolutamente preocupante porque quiebra la independencia de poderes en la que se sustenta el orden democrático, de modo que es un ataque fortísimo a la democracia en el país. Yo confío en que el Tribunal Constitucional, atendiendo a su responsabilidad histórica, no dejará pasar aquello. Muy bien, doctor Vázquez, gracias por estar con nosotros aquí en Las Cosas Como Son. Muchas gracias a usted, señor Rodríguez. Aldo Vázquez, integrante de la Junta Nacional de Justicia aquí en RPP y en Las Cosas Como Son. Volvemos con más.